A ver, me llamo Carolina Fernández de Pino, soy la vicepresidenta de AFE Madrid y os doy la bienvenida a esta jornada de opositores. También quiero dar la bienvenida a doña Margarita de Frutos, que es la jefa de Servicio de Unidad de Programas Educativos de la capital, y a don Víctor José Sanz, que es inspector de la ESTE. Margarita de Frutos va a hablar del marco normativo de atención a la diversidad y su enfoque a las programaciones didácticas. Víctor le va a tocar más apartados. Entonces, va a hablar de la normativa de acceso, también va a hablar de estrategias de actuación ante los tribunales, orientaciones de elaboración de programación y unidades didácticas y organización y funcionamiento de los centros. Yo os voy a explicar la regulación de interinos, pero sí que es verdad que lo que voy a centrarme, porque creo que es más importante que podáis oírles a ellos, en aquellos aspectos que producen más confusión o problemática, ¿vale? Entonces espero que os parezca todo esto útil y si no me da tiempo a decíroslo al final, que tengáis mucha suerte, ¿vale? Buenas tardes a todos, soy Víctor Sanz. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la normativa que regula este sistema selectivo, este proceso selectivo. En la base segunda de las 20 que tiene la resolución del 6 de marzo, aparecen un montón de normas, pero no aparecen varias. Dos sí deberían aparecer, son aquellas en que se regulan las especialidades del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, referido, que todavía sigue vigente, aunque aparece en el boletín como derogado, pero sigue vigente en cuanto a las especialidades vinculadas a enseñanzas de arte dramático. Tampoco aparece en esa base segunda el Real Decreto 1284/2002, que es el que regula las especialidades de los profesores de artes plásticas y diseño y de maestros de taller de artes plásticas y diseño y las enseñanzas que imparten. Y después el Real Decreto 336/2010, que es el que se refiere a los profesores de música y artes escénicas vinculados a música y a danza. De todas las normas que aparecen citadas ahí en esa base segunda, que habréis visto que son muchísimas, en realidad solo nos importan dos. Esto yo creía que tenía puntero. Bueno, Es en el medio. el medio. En realidad es el Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se regulan pues, todos los requisitos para ser empleado público. Y sobre todo, el Real Decreto 276/2007, que ha sido modificado muy recientemente, que es el que establece, por el que se aprueba, el reglamento de ingreso, acceso, adquisición de nuevas especialidades, etc. Y la resolución del 6 de marzo lo que hace es desarrollar este Real Decreto. Y por último, este es el que se establecen las especialidades de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional y los requisitos para la de formación pedagógica y didáctica. Bueno, la resolución establece dos procedimientos distintos. Uno, en el que estaréis casi todos, que es el de ingreso, que es de concurrencia competitiva. Y otro, en el que quizás haya alguno, que es el de adquisición de nuevas especialidades, que en ese no es de concurrencia competitiva. Ese no hay un número determinado de plazas. Ese es apto o no apto. ¿Alguno va por el de adquisición de nuevas especialidades? ¿No? Bueno, pues entonces ese nos lo saltaremos. En principio hay un 7% de plazas para personas con discapacidad, con un 33% de discapacidad al menos. Y el resto son plazas libres. Cuando no se cubran las plazas de discapacidad, que es la mayoría de las veces,
esas plazas pasan al turno libre, ¿de acuerdo? En algunas especialidades no hay ninguna para discapacidad, por ejemplo, en escuelas oficiales de idiomas, pues creo que solamente hay en inglés, una reserva de una para discapacidad. ¿Algunos van para la escuela oficial de idiomas? Pues de las poquitas plazas que hay, creo que en una sola, en inglés, hay una reservada para discapacidad. Si no se cubriera, pasaría al turno libre. Las otras especialidades donde hay más, pues sí sacan plazas para discapacidad. En latín, que sacan 2, pues no. De momento no hay ninguna reserva. Bueno, vamos a ver los requisitos de los aspirantes y hay alguno que es importante. El primero es la nacionalidad. Hace falta ser español, miembro de un Estado de la Unión Europea, o si no, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o cónyuge o pareja de hecho, o hijo, o ascendiente, siempre y cuando se conviva con un nacional de esos estados, y hay que mantener los requisitos hasta la toma de posesión como funcionario de carrera. Y aquí atención, porque si alguno es pareja de hecho o es cónyuge de un nacional de la Unión, de un Estado de la Unión Europea o de un español, pues tiene que aguantar como sea. La muerte ahí. Sí, vamos a ver, porque es un requisito que tenéis que mantener. Sí, pues el resto ya no podéis hacer nada por tenerlos, pero ese, si ya lo tenéis que mantenerlo hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera. Es decir, cuando acabe el año de prácticas. Probablemente será el primer día lectivo del curso próximo. Del curso siguiente, no de este primero, sino del siguiente. ¿De acuerdo? Del 2019-2020. Hasta ese día hay que aguantar a la pareja, si dependemos de ello. ¿Vale? La edad, y esto no hay problema, y uno que hay que mantener a lo largo de toda nuestra vida como funcionarios docentes, el no haber sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e integridad sexual. Aunque ese está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Hay una cuestión de constitucionalidad puesta. ¿De acuerdo? Bueno, requisitos específicos de orden académico. Para los profesores de secundaria y para los de escuela oficial de idiomas, hay que ser pues, licenciado, arquitecto, ingeniero, tener el grado correspondiente. Ahora bien, para algunas especialidades relacionadas con la formación profesional y para tecnología, en el anexo quinto del Real Decreto 276/2007 se establecen equivalencias. Por ejemplo, para tecnología, pues se establece como equivalencia que pueden acceder los que sean ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, diplomado en máquinas navales, no sé qué cosas. ¿De acuerdo? La única especialidad no relacionada con la FP para la que se establecen equivalencias es tecnología. Para las de FP sí hay muchas. Bueno, para los profesores técnicos de FP es mucho más complicado y además es que los de la Dirección General de Recursos Humanos podrían haberse esforzado en ser más claros. ¿Algunos vais para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional? Bien, pues si os habéis leído con detalle, la verdad es que es poquito claro. Porque, por una parte, el requisito general es tener al menos, la verdad es que dice tener la diplomatura, tal, pero la jurisprudencia ha dicho que el que tenga una licenciatura o tenga una ingeniería superior o una arquitectura, le vale, aunque no sea una ingeniería técnica o una arquitectura técnica, etc. Eso lo ha dicho la jurisprudencia. Bien. Y luego, para determinadas especialidades, se establece en el anexo sexto del Real Decreto 276/2007 una serie de equivalencias a efectos de docencia que permiten que gente que tiene el título de superior de formación profesional o el antiguo título de técnico especialista también se pueda presentar. Y
para algunas especialidades en las que no se hayan convocado 4 oposiciones previamente, desde el año 1998, si no recuerdo mal, y para aquellas personas que hayan prestado al menos 2 años de interino, también se les deja presentarse las oposiciones con el título de técnico superior o de técnico especialista. Y eso es lo que francamente la Comunidad de Madrid podría haberse esforzado en redactar un poquito mejor, porque pues hay que hacer casi una tesis doctoral para saber si uno se puede presentar o no se puede presentar. Bueno, para los profesores de música y de artes escénicas también hace falta un título superior, un título universitario superior, pero también se establece en el anexo 7, si no recuerdo mal, del Real Decreto de 276-2007, una serie de equivalencias. Para el cuerpo de profesores de arte plástica y diseño, exactamente lo mismo, y en el anexo 8 se establecen las equivalencias. Y para el cuerpo de maestros de taller hace falta los mismos requisitos que para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, es decir, un título medio. Y para algunas especialidades también los títulos de técnico superior o de técnico especialista de FP, que viene, si no recuerdo mal, en el anexo 9 del Real Decreto 276-2007. Verdaderamente todos los años, es una pena, pero todos los años, después de que uno ha aprobado la oposición, pues hay problemas y a veces queda, sobre todo en estas especialidades, pues queda dificultoso, no le dejan, hay que ir a juicio y unas veces gana y otras veces se pierde, y después de haber aprobado la oposición, pues lamentablemente se queda excluido. Yo, bueno, os recomendaría que lo hubierais mirado muy bien, porque a veces, después de todo el esfuerzo, yo conozco algún caso que incluso después de haber ido a juicio ha quedado definitivamente excluido. También conozco algún caso en que la administración le ha dicho que no y los tribunales le han acabado diciendo que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la formación pedagógica y didáctica. Otro requisito que a veces da también problemas y que en recursos humanos pues a veces lo echan para atrás y acaban pues teniendo que poner recursos de alzada o incluso en los tribunales de lo contencioso administrativo. En principio lo que tenemos que tener es bien nuestro máster de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato o enseñanza de idiomas, o bien haber adquirido antes del 1 de octubre del año 2009, sí, pues nuestro CAP, otros títulos equivalentes, o tener una experiencia de 2 cursos o 12 meses de docencia. Eso para profesores de secundaria y para profesores de escuelas oficiales de idiomas. Para los profesores técnicos de formación profesional es un poco distinto. Si son titulados superiores de la universidad o son tienen el título de ingeniero técnico o de diplomado, de arquitecto técnico, el requisito es el mismo, el máster, porque para acceder a un máster hace falta un título universitario, pero no tiene que ser de licenciatura o de grado. Una enfermería vale, una diplomatura vale, una ingeniería técnica también vale. ¿De acuerdo? Ahora bien, para los que no tenían títulos que les permitieran acceder a un máster, se aprobó en 2011 una orden de una formación pedagógica y didáctica equivalente. Y en esa orden, modificada luego en el año 2013, se permitía que aquel que tuviera una experiencia de 12 meses o 2 años, bueno, de 2 cursos o 12 meses, impartiendo docencia en formación profesional, obtenida antes del 1 de septiembre de 2014, pues se le permitía que hubiera, se le consideraba que hubiera, se le equiparara la formación pedagógica y didáctica. ¿De acuerdo? Así que, o bien tenéis si sois técnicos superiores o técnicos especialistas, o bien tenéis la formación pedagógica y didáctica equivalente al máster,
que hay algunas universidades como la UNED que lo ha organizado, o bien tenéis los 2 años de experiencia antes del 1 de octubre de 2014. ¿De acuerdo? Es algo que se intuye que también puede dar problemas. ¿De acuerdo? Sin embargo, no se pide formación pedagógica y didáctica de momento para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, de artes plásticas y diseño y los maestros de taller de artes plásticas y diseño. Para estos, de momento, no se pide formación pedagógica y didáctica. Bueno. La fecha en que deben reunirse esos requisitos es la del día de finalización del plazo de presentación de instancias, de solicitudes, que creo que fue el día 9 pasado, ¿no? ¿Fue el día 9 o algo así? ¿O el 6? Y han de mantenerse, como os he dicho, hasta la toma de posesión como funcionario de carrera, que será el primer día lectivo del curso siguiente, aquel en el que os incorporéis como funcionarios en prácticas. ¿De acuerdo? Salvo aquellos que lo pospongan, por estar embarazados, por cuidado de hijos, etc. Bueno, lo primero que tenéis que estar atentos ahora es al listado de incluidos y excluidos, que aparecerá, pues como mucho, el día 10 de mayo. Tiene que aparecer un mes desde que concluya el plazo, como mucho, y el mes pues concluye el día 9 de mayo. ¿De acuerdo? Y ahí se os van a dar 5 días hábiles, 5 nada más. Antes eran 10, en este son 5, en las anteriores eran 10. 5 días hábiles para que presentéis las alegaciones si se han equivocado en vuestros apellidos, en vuestro DNI, os han excluido por lo que sea, o no aparecéis ni en la lista de admitidos ni en la lista de excluidos, que es algo que suele pasar. Por ejemplo, suele pasar cuando uno presenta los papeles en determinados ayuntamientos. ¿Alguno ha presentado los papeles en un ayuntamiento por ventanilla única? Bueno, hay ayuntamientos que fallan mucho. Ya lo sabemos, hay ayuntamientos que fallan mucho. Estad atentos, porque solo tenéis 5 días para presentarlo y no os admiten nueva documentación. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que desde el año 2016, desde el 2 de octubre de 2016, los sábados son inhábiles. ¿Vale? Bueno, contra las listas definitivas no podéis presentar a nuevas alegaciones, pero podéis presentar recurso de alzada. El recurso de alzada se dirige a la Viceconsejería de Organización Educativa y tenéis un mes para presentarlo desde el día siguiente de la publicación de esas listas definitivas. No lo especifica, en este caso, la resolución. Las de años anteriores sí lo especificaban, pero vamos, es así. Si vosotros habéis puesto un recurso de alzada porque no os han incluido en las listas definitivas, os presentáis a las oposiciones. Vais ahí, lleváis copia de vuestra solicitud, lleváis copia de vuestro recurso de alzada. Si el presidente del tribunal tiene sus dudas, llamará al presidente de la comisión, y si el presidente de la comisión tiene sus dudas, que no creo que las tenga, llamará a la Dirección General de Recursos Humanos. Os presentáis, porque si luego os estiman el recurso y no os habéis presentado, ya no tiene remedio. ¿De acuerdo? No os van a poner problema. Se ha hecho siempre. Y en las anteriores venían. ¿De acuerdo? Bueno, los tribunales. Los tribunales están compuestos por 5 miembros. Un presidente designado libremente por la Dirección General de Recursos Humanos y otros 4 miembros, otros 4 vocales, que son bien de los que han pedido voluntariamente formar parte de los tribunales o bien de los que han sido elegidos por sorteo
creo que fue el día siguiente de la publicación del boletín, el sorteo. Y ahí os pongo las letras para la elección por sorteo, que son la C y la H para el primer apellido y la D y la W para el segundo. Los tribunales rigen, en principio, por el principio de especialidad. Lo lógico es que sean de la misma especialidad. Pero la ley lo que marca es que tienen que ser del mismo grupo o de uno superior. Y lo que prevé la norma es que en algún caso en que la administración no logre 5 miembros, es muy posible. Por ejemplo, los que sois de arte dramático, ¿verdaderamente es posible que de alguna especialidad haya 5? Yo no estoy tan seguro. Que en ese caso bien los cojan de otra administración y los designen libremente traídos de otra administración, o los designen entre otras especialidades u otros cuerpos que al menos sean del mismo nivel. ¿De acuerdo? Bueno, también dice que en la medida de lo posible tiene que haber paridad entre géneros, salvo que sea imposible. Bueno, esta es una cuestión importante. Causas de recusación. Como vosotros sabéis, y lo sabréis mejor el año que viene, cuando aprobéis las oposiciones y se os dé un curso, dentro del proceso de práctica, se os da un curso en el que se explica el procedimiento administrativo, unas nociones básicas del procedimiento administrativo. En la lo suelo dar yo. Y en ese curso se os explica, entre otras cosas, las causas de abstención y de recusación. La administración tiene que actuar siempre con imparcialidad con el objetivo de servir al interés general. Y para ser imparciales no tiene que tener el funcionario que interviene un interés personal en ello. Por eso hay unas causas de abstención. Esas causas de abstención son las mismas de recusación. Cuando un funcionario, miembro del tribunal, esté incurso en una de esas causas, no sé si se ve bien. ¿Lo veis mal? ¿No lo veis? No está Pedro aquí, para si podría ampliarlo un poquito. Pedro, ¿podrías ampliarlo? Porque es importante. Todos los años hay alguna recusación en algún tribunal. Por ejemplo, no sé si fue el del año pasado que recusaron al de Petes de maestros. O fue hace 2 o 3 años. Bien. Les vamos a ir viendo. Tener interés personal en el asunto de que se trata. O en otro que pueda influir. Bien. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho similar al de parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado o afinidad dentro del 2º. ¿Puedes ampliarlo otra vez, Pedro? Bien, ahí. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Fijémonos que dice amistad íntima. No vale el haber sido compañeros de instituto, porque entonces estaríamos excluidos todos. Tener una relación de servicio con persona natural, jurídica o bueno, sus representantes. Importante, haber realizado tareas de preparación de aspirantes en los 5 últimos años. Por este motivo se suele recusar. Por este motivo se suele recusar. Porque además, lo que pone la convocatoria es que si un funcionario está incurso en una de estas causas, por haber preparado, pues tiene que bien preparar un certificado de la academia, aportar un certificado de la academia donde haya preparado, o lo del impuesto a actividades económicas. Pero si uno prepara en su casa sin decir a nadie nada, pues tendría también que abstenerse. Pero igual le da corte, es decir, yo me estoy llevando un dinero, no lo he declarado. Pues no te lo admiten en recursos humanos. No sería el primer caso que alguien que preparaba en su casa lo ha intentado y no le han dejado. O sea que a veces no es la persona, es que recursos humanos... Sí, porque uno puede decir, yo he preparado altruísticamente a 5 personas. Bueno, debería hacer. En cualquier caso, vosotros podéis recusarlo. La recusación, dice el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se puede hacer en cualquier momento del procedimiento.
Es decir, si vosotros os enteráis que el presidente de un tribunal, aunque no sea el vuestro, está en curso en una causa de recusación, en cualquier momento del procedimiento podéis interponer esa solicitud de que se le revoque. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, para cada especialidad hay una comisión de selección. La comisión de selección es importantísima. ¿Por qué? Porque es la que diseña las pruebas prácticas y porque es la que diseña los criterios de calificación de estas pruebas prácticas, las pruebas teóricas, y porque es la que tiene que homogeneizar la actuación de todos los tribunales. No que un tribunal sea muy riguroso y que otro tribunal pues sea mucho más blando, cosa que, bueno, pues hace unos años hubo muchas críticas en alguna especialidad en concreto, en que decían que si los dos primeros tribunales eran durísimos y el resto eran mucho más benévolos. Bueno, el caso es que tiene que haber una homogeneización. Este año probablemente va a haber más homogeneidad porque va a haber la mitad de tribunales, porque los años anteriores había un tribunal por cada 50 y este va a haber un tribunal por cada 100. Bueno, eso dicen, igual luego se arrepienten. Luego se arrepienten. Bien, las comisiones de selección están constituidas por los presidentes de los 5 primeros tribunales. Si no hubiera 5 tribunales, pues tienen que ser 5 miembros, pues los presidentes de todos. Si hubiera dos tribunales, pues los presidentes de los otros 2 y luego 3 vocales más. Pero los temarios los podéis ver ahí. Estos lo vamos a pasar luego, yo os lo dejo como todos los años y vosotros lo colgáis, con lo cual podéis, está a vuestra disposición. Y ahí os pongo las distintas órdenes que están para cada cuerpo y para cada especialidad. Algunas especialidades pues están unos en una norma, algunos cuerpos están unos en una orden y otros en otra. Por ejemplo, en una orden del 93 están todos los de secundaria, excepto los de formación profesional y economía. En otra del 96 los de formación profesional y economía, y también los de profesores técnicos de formación profesional, etc. Bueno, eso lo podéis ir viendo, pues os he puesto ahí los temarios, pero vamos, los temarios casi seguro que ya los tenéis, ¿no? Bueno, importante, y vamos a ir comentando qué se valora. En esta fase de oposición, se valoran los conocimientos generales necesarios para la docencia. No tenéis que olvidar en ningún momento del procedimiento que no se os va a valorar porque sepáis más que nadie. Se os va a valorar porque sepáis, pero también porque sepáis enseñarlo. Es algo muy distinto a cuando yo en el año 87 aprobé mi oposición, en que yo soy de latín y luego adquirí la de lengua, y a mí me examinaron para saber mucho latín, como si fuera a ser profesor de universidad. Hoy en día, no. Hoy en día están diseñadas para otra cosa. Y miramos más el que se sepa transmitir adecuadamente que el que uno demuestre que sabe muchísimo y no sepa transmitirlo. Así que hay que tener esos conocimientos para la docencia. Después los conocimientos específicos de nuestra especialidad. Dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Sobre todo eso lo vamos a valorar en la segunda prueba. Importante, la corrección en la expresión oral y escrita. Es lamentable, pero algunos profesores, a pesar de que se ganan la vida hablando, de que nos ganamos la vida hablando, y francamente yo estoy encantado porque a mí que me paguen por hablar y además que tienen que para hablar de latín y además tienen que hacer que me atienden, pues casi que lo haría gratis. Pero digo que a pesar de que nos pagan por hablar, algunas personas, algunos profesores verdaderamente se expresan fatal y tenéis que esforzaros en que al menos esos días pues la expresión sea fluida, correcta y adecuada. Fluida, correcta y adecuada. Y la corrección va desde la dicción, que se os entienda,
quiero os pongáis la mano así, en la boca, como hacen los alumnos. Perdonad, la alergia está. Fluido el que no os aturulléis y adecuado el que sepáis ante quiénes estáis hablando, tanto en la sintaxis como en las... sobre todo el vocabulario. Es decir, hay palabras que uno puede pronunciar en un claustro ante los compañeros, pero que no puede pronunciar ante un tribunal. ¿De acuerdo? Tiene que haber una adecuación siempre. Bien, estas pruebas tienen carácter eliminatorio. Hay que aprobar la primera parte para pasar a la segunda parte. Perdón, hay que aprobar la primera prueba para pasar a la segunda prueba. Y dentro de la primera prueba hay que sacar un mínimo de 2,5 puntos en cada una de las dos partes. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Vamos a hablar ahora de la primera prueba, de la de conocimientos. Lo primero, el ejercicio lo lee el tribunal. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que tener una letra legible. La mía es ilegible, pero hay que esforzarse. Verdaderamente tenéis que practicar. Yo creo que tener una letra legible, decía Goethe, que es de personas muy inteligentes. Yo me la aplico porque la mía lo es. Pero bueno, los del tribunal lo opinan como Goethe, probablemente. Y si lo opinan, no lo van a aplicar esos días. Lo van a leer, lo tienen que leer y lo tienen que entender. Así que entrenad para que la letra sea legible. Aparte de eso, los errores ortográficos quitan nota en los términos que establezca la comisión, que obviamente pues va a ser distinto para cada especialidad. Es lógico que un profesor de cocina y pastelería pues no tenga por qué tener la misma ortografía que un profesor de lengua, y si se le escapa un acento pues no sea igual de trascendente. Bueno, una cuestión muy importante y porque es muy útil aprobar la primera parte. La primera parte nos faculta para impartir las enseñanzas correspondientes a la especialidad a la que nos presentemos en los centros privados. Es decir, ¿alguno está en la concertada o en la privada ahora? Por ahí veo alguno que dice que sí. Bueno, en la pública se está mejor, ya lo verás. Vamos a ver. Imaginémonos que uno quiere dar física y química en la concertada y uno es licenciado en matemáticas. Pues no le van a dejar. No le van a dejar porque no tiene 24 créditos de química o de física, probablemente, ¿no? En su carrera. Ahora bien, suponiendo que uno que es de educación física, que se ha preparado para la carrera, o que es de física, en este caso lo conozco yo, es de física, y se presenta a la oposición de inglés pues porque su madre es inglesa y es prácticamente bilingüe, pues bilingüe del todo, ¿no? Pues teniendo aprobada la primera parte de la oposición, puede dar inglés en la privada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aunque la carrera no tenga nada que ver. Es un requisito que lo cubre todo, ¿de acuerdo? Bueno, tendréis en ese caso que pedir un certificado, pero esperemos que aprobéis y que ese nos haga falta. El tiempo, tenemos dos partes. La primera es la parte práctica y es la parte realmente importante. Esta parte, la parte práctica, la parte A, vale un 70%. La parte B, que es el tema, vale un 30%. En principio, la parte práctica tendrá una duración en función de lo que diga la comisión. No es lo mismo pues hacer un ejercicio de repostería y pastelería o hacer una escultura o cualquier cosa de ese tipo que, por ejemplo, hacer 3 traducciones, que es la de latín. ¿Aquí hay alguno de latín? ¿No hay ninguno que tenga el buen gusto de ser de latín? Bueno. Bien, hay 2 plazas pero van a salir más.
Sí, hombre, en cuanto aprueben la oferta pública de empleo. No sé si la habrán hecho hoy. ¿Y en alemán también van a salir más? No lo sé, pero pueden salir más de cualquiera que hayan salido plazas. De las que no han salido plazas no pueden salir, pero de las que hayan salido plazas pueden convocar cuando salga la oferta pública de empleo. Que no sé si la habrán aprobado hoy. Yo salí de casa pues, como a las 5:30, 6 menos 25, y no había salido, y no habían publicado todavía el acuerdo del Consejo de Gobierno. Bien. Decíamos que la parte importante es la A, que las características aparecen en el anexo 7, que está en la página 150 y siguientes. Y ahí son un montonazo de páginas, porque vienen detalladas para cada especialidad. Yo me he fijado más en la de latín, y son pues 3 traducciones de distinto tipo. Obviamente no me he leído muchas, pero no me acuerdo de todas. Me acuerdo de latín pues porque, bueno, pues es lo mío. Bien. La parte B. Decíamos que es un 30% su valor en la ponderación. Que se escoge entre el número de temas que hemos dicho, que escoge el tribunal, es el tribunal el que saca 5 bolitas. El tribunal normalmente lo que hace es llamar a uno y decir, saca 5 así, o lo hacen así a la vista. Pero lo que dice la norma es que lo saca el tribunal. Delante de todos. Y tenéis 2 horas. 2 horas. Importante, consejo, lo voy a repetir luego y os lo digo ahora. Haced el tema entero. Ese es el consejo más importante. Uno puede ser brillantísimo, brillantísimo. Dejar deslumbrado al tribunal si el tema tiene 3 epígrafes, con 2 de esos epígrafes, y dejar en blanco el tercero y lo van a suspender. Es importantísimo que se desarrolle el tema entero, que no se deje ningún epígrafe en blanco. Podéis poner más de uno, menos de otro, pero no podéis dejar ningún epígrafe en blanco. Es esencial que hagáis el tema entero. Bueno, en las especialidades en las que, pues no es por escrito, en la parte A, el tribunal lo que puede hacer es cambiar y que la parte B sea la primera. De manera que, por ejemplo, las especialidades de música o en las especialidades relacionadas con la formación profesional, en las que tienen que hacer determinadas pruebas prácticas, o en las de educación física, en esas lo que va a hacer el tribunal es que la parte B sea la primera y la parte A, que tiene que hacer cada opositor, cada aspirante de manera individual, vaya después. ¿De acuerdo? Va a invertir el orden. En las de latín va a ser primero la A y luego la B. Digo, en las de latín, pues las de lengua, las de matemáticas. En todas aquellas en que es por escrito la parte A, primero se hace la parte A. En la que es práctica y cada aspirante lo hace individual, primero la parte B. Importantísimo, hay que sacar al menos 2,5 en cada una de las partes para que la prueba se dé como apta. Si uno saca un 9 en el tema y un 2 en la parte práctica, o viceversa, no vale. ¿De acuerdo? Eso no ocurre en la prueba segunda, pero en la primera sí. ¿De acuerdo? ¿Qué os suele ocurrir? Hay mucha gente que se prepara una especialidad que no es la suya. Y igual el tema lo puede llegar a dominar muy bien, pero los ejercicios prácticos no tanto. Probablemente tiene ese fundamento. El que no es de esa especialidad, pues no pueda presentarse si no domina también la parte práctica. Por ejemplo, cuando yo aprobé la oposición de latín en el año 87, se presentaban muchos de historia o muchos de filosofía a latín. La parte de los temas la hacía muy bien y la parte de las traducciones, la parte de los comentarios la hacían un poquito peor. Pues para evitar esas cosas, pues hay ese mínimo que se sigue.
La segunda parte es la de actitud pedagógica. Y tiene, perdón, la segunda prueba. Y tiene también dos partes. La primera es la defensa y exposición de una programación didáctica que previamente hayáis tenido que presentar al tribunal. Importante, hay que presentarla en el día y hora en que se dice. Si os retrasáis, no las van a admitir. Ahora bien, es el único acto de todas las oposiciones que se puede hacer por representante. Si vosotros dais la representación a cualquier persona, esa persona puede ir y dar vuestra programación. Casi todos tenéis certificado digital, ¿no? Bien. Con ese certificado digital podéis ir al Ministerio de Administraciones Públicas, al Registro General de Representaciones y otorgar vuestra representación para ese acto concreto a una persona a la que queráis vosotros. Y esa persona, con esa representación que le habéis otorgado, vale cualquier medio válido en derecho, pero no hace falta que os vayáis a un notario. Lo podéis hacer desde vuestra casa en 2 minutos en el Registro General de Representaciones del Ministerio de Administraciones Públicas. ¿De acuerdo? Y es válido para todas las administraciones. ¿Vale? Y llevando un papelito en el que se demuestre esa representación, lo puede llevar ante el tribunal el representante que vosotros hayáis querido. La programación. Importante, los aspectos formales. Tiene que tener un máximo de portada más 80 páginas. Un máximo. Tiene que estar en Arial 12 a doble espacio sin comprimir. Tiene que tener un mínimo de 15 unidades. Y ahora veremos el contenido mínimo de cada que tiene que tener la programación y las unidades. Después, la segunda parte de la segunda prueba, la parte B de la segunda prueba. Es la defensa de una unidad didáctica. Se sacan por sorteo 3. Entre las unidades didácticas que aparezcan en la programación, o bien a elección del aspirante, del opositor, entre los temas del temario de la especialidad. Importante, la programación tiene que ser original, hecha por uno mismo. Es cierto que algunos se puede inspirar en la de las academias, los tribunales lo notan y dicen, este se ha basado en la de la academia tal, pero tiene que ser original. Si no fuera original, la valorarían con 0. Y en ese caso, lo que dice la convocatoria, es que no podría escoger entre 3 de sus unidades, sino entre 3 de los temas del temario de la especialidad. ¿De acuerdo? Pues no, tenéis que hacer referencia al currículo oficial en la Comunidad de Madrid. Luego os los he puesto cuáles son. Bueno. Importante, en las especialidades de idiomas tiene que estar redactado en el idioma correspondiente. Contenido mínimo de la programación, excepto en FP. Y aquí hay una metedura de pata en la convocatoria tremenda. La convocatoria está pensada para los profesores de secundaria y profesores técnicos de FP. Pero se han olvidado de que también hay enseñanzas de régimen especial. Se han olvidado por completo. Vamos a ver. Dice, para los de FP luego hace un matiz, pero dice que tienen que contener contenidos, criterios de evaluación y estándares. ¿Aquí hay alguno de Escuela Oficial de Idiomas? ¿O hay alguno de Artes Plásticas y Diseño? ¿Hay estándares en Artes Plásticas y Diseño? Es que no los hay.
No los hay. Ni en los de escuelas oficiales de idiomas, tampoco los hay. Ni en los de música y artes escénicas, tampoco los hay. En fin, el que ha hecho la convocatoria se ha pensado solamente en los profesores secundarios. Los de artes plásticas y diseño sois casi iguales que los de FP. Haced los de FP. Eso desde luego, porque es a lo que más se parece. Problema. Los de algunas de artes escénicas, los de artes escénicas sí tenéis un problemón, porque no se adapta muy bien a esto. Desde luego estándares no hay. Pues hacedlo como podáis, porque el tribunal va a ser comprensivo. El tribunal sí va a tener en cuenta a qué enseñanza se refiere. ¿Vale? Bueno, luego hay otra método de pata, porque dice contribución de la programación al logro de los objetivos de etapa y al grado de adquisición. El grado, que lo he puesto ahí en rojo, está sobrando. ¿Vale? Bueno, metodología. Y ahí he puesto, véase la orden Educación, Cultura y Deporte 65-2015. Es muy importante que los de secundaria, los de ESO y bachillerato, citéis, al menos, si no citáis literalmente, al menos pongáis el espíritu de esa orden. ¿De acuerdo? Perdonad, no os oigo. ¿Y qué orden? La orden 65-2015, la tenéis ahí. ¿De acuerdo? Vale. Esa orden es una cuestión de metodología, porque es la que habla de las competencias y lo que nos habla esa orden es que hagamos unas metodologías mucho más participativas que antes. ¿De acuerdo? Después, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. Esto luego hablaremos al final un poquito en relación con la programación, con la unidad didáctica. Bueno, por si acaso no me fallara la voz, os lo adelanto ahora. Cuando hagáis los instrumentos de evaluación, tienen que ser coherentes con los estándares de aprendizaje evaluables. Si ponéis en los aprendizajes como estándar de aprendizaje evaluable la expresión oral de los alumnos, pues luego tendréis que poner entre los instrumentos de evaluación algunos que os permitan medir ese estándar. Bueno, eso, cuando hagáis programaciones que ya hayáis aprobado los estudios en el instituto, se os olvidará, porque a la mayoría se les olvida. Cuando leo las programaciones, digo, pues la verdad es que con esta programación no se puede, con estos instrumentos no se piden la mitad de los estándares. Así que sed muy coherentes ahí. Los instrumentos de evaluación tienen que ser coherentes con los estándares. Luego tenemos la atención al alumno con necesidades educativas especiales. Eso como no... Perdón, con necesidades educativas especiales no. Con necesidades específicas de apoyo educativo. Como de eso las marcas sobradamente, yo ahora me callo. ¿De acuerdo? Los currículos los tenéis ahí. Para cada enseñanza. Voy a hablar especialmente de los currículos de FP y de los currículos de artes plásticas y diseño. ¿Vosotros qué queréis que lo amplíe? Pedro. ¿De secundaria puedes ponerlo antes? ¿O luego Sí. después? Querían verlo, que no lo habían captado. Un segundito, van a hacer la fuera. No, ese es el del Un secundario. segundito que... Pero si te la van a colgar mañana o esta tarde, o la van a colgar, yo se lo doy a... Sí, sí, os lo vamos a pasar, ¿vale? O sea que, tranquilidad. Luego la Va a estar mañana colgado en podéis la página de estudiar. arte. Luego. Si ya que lo hago, que se aproveche. Bien, eso es la norma que establece las enseñanzas mínimas, lo que se llama el currículo básico, depende de las enseñanzas. Para eso y bachillerato es el 1105-2014. Cada norma estatal luego es desarrollada por una norma autonómica. El decreto 48-2015 para la ESO, el decreto 52-2015 para bachillerato. Vamos a verlo en FP, donde las metoduras de pata son más frecuentes.
Vamos a pasar un poquito. Aquí. Esto, amplíalo por favor, Pedro. Es un currículo de FP. Tenemos, en primer lugar, el Real Decreto que establece el título y que fija las enseñanzas mínimas. Este es el de laboratorio. Ese Real Decreto es desarrollado por un decreto de nuestra comunidad autónoma. Vosotros tenéis que escoger el módulo no de aquí, sino de aquí, del decreto de nuestra comunidad autónoma. A veces hay módulos que son añadidos por nuestra comunidad autónoma, que no están en el Real Decreto de enseñanzas mínimas y están en el decreto de nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, el inglés técnico. El inglés en muchísimos ciclos formativos lo ha añadido nuestra comunidad. Si uno es de inglés y quiere ser original, dice, pues yo voy a explicar los recursos de inglés en educación infantil. Y más original no puede ser, porque eso no lo va a hacer nadie. ¿Alguno es de inglés aquí? ¿De secundaria? ¿Podréis hacerlo? ¿Lo habéis pensado? Una de las cosas que se ve es la originalidad. Una de las cosas que más se valora. Si hacéis el de un ciclo formativo y en concreto el de ese específico de materiales de educación infantil, más originales no vais a ser. Bueno, si os vais a la página de FP de la Comunidad de Madrid, amplíalo por favor, Pedro. Tenemos que ahí nos dice grado medio, grado superior, y para cada título si es un título LOE o un título LOCSE. Bien, nosotros vamos y este es el del Real Decreto Real Decreto Estatal. Y ahí nos dice el módulo profesional y la especialidad del profesorado al que se encomienda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que podréis coger cualquier, por ejemplo, este de gestión de muestras biológicas. Si vosotros os presentáis para procesos diagnósticos y clínicos o para procesos sanitarios, podéis coger este módulo. Importante, no os equivoquéis, porque a veces un módulo creemos que está asignado a una especialidad e igual no lo está. Si es uno de nuestra comunidad, por ejemplo, este que os he dicho de inglés, es en el decreto de la comunidad en el que se asigna. ¿De acuerdo? Tenéis que ir al anexo 3A. Para ver a qué especialidad está encomendado cada módulo, tenéis que ir al anexo 3A del Real Decreto en el que se establece el título. Siempre es en el mismo, en el anexo 3A. ¿Vale? Eso para los profesores de las especialidades de formación profesional. Bueno, estos son los currículos de la formación profesional básica. Y ahí están los de artes plásticas y diseño. Y ahí os pongo un ejemplo de asignación a distintas especialidades de artes plásticas y diseño. Este me parece que es ilustración. El Real Decreto que establece el título de técnico superior en ilustración. Ahí vemos que la asignatura de cerámica, que a la especialidad de cerámica están asignados todos estos módulos. O por ejemplo, no sé si se presenta, si hay cerámica, pero dibujo artístico y color sí está. Pues ahí aparecen los módulos que están asignados a esa especialidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos. ¿Alguna duda respecto a esto? Los currículos de las enseñanzas elementales de música y de danza están ahí. Por cierto, normativa básica de enseñanzas elementales no hay porque la regula cada administración educativa. Los de las profesionales están ahí. Ahí están las especialidades
y dentro de ese decreto aparecen las asignaturas que imparte cada especialidad. Y luego para las artísticas superiores, ahí tenemos un problema. Por ejemplo, los de arte dramático. ¿Algunos vais para cosas de arte dramático? Bueno, pues entonces me explico. Ah, una chica. Bien. Las artísticas superiores tenemos un problema enorme. Y es que no tiene una regulación tal cual, específica. Es muy complicado porque hay unos reales decretos que establecen los grados que luego el Tribunal Superior dijo que el Tribunal Supremo dijo que no eran grados, y en fin, es complicado. De esto puedo hablar menos porque no lo inspeccionamos nosotros, lo inspecciona la otra dirección general, la de Universidades e Investigación. Y bueno, ahí tenemos los de enseñanzas de idiomas. Bueno, vamos a hablar ahora de la evaluación de la programación didáctica. ¿De las superiores de diseño y artes plásticas? ¿De las plásticas? Bien. ¿Esa entra dentro del currículum? Pero no entra, porque no aparece la convocatoria. No, tienes que irte a estas normas. Bien, al real, tienes que irte primero al real decreto y luego sobre todo al decreto que lo desarrolla. ¿Tú a cuál vas? No, a ver. No sé si estoy muy entendiendo, pero... No, para eso estamos aquí, para aclarar las La dudas. cuestión es que cuando tú lees la convocatoria, lees el currículum, no aparece ciclos de grado superior, pero en ningún momento aparecen grados superiores que, como tú bien has dicho, no hay una legislación que ahora mismo los esté... Es esto que ponen aquí. Entonces, si tú haces una Pero es que los de arte dramático, aquí hay una chica de arte dramático, no dan ciclos, lo único que dan son las artísticas superiores. También los de artes plásticas, que sí que Sí. tengo las opciones, si yo hiciera una programación de... Aquí, Haz una de un ciclo haz una de un grado medio superior, porque ahí te pueden decir. Ahora bien, señal de que cuando han hecho esta convocatoria no se acordaban. La de arte dramático, ¿quién es? ahí muy interesante. Bien. La de arte dramático, los de arte dramático. Vosotros no podéis impartir enseñanzas ni en ciclos de grado medio ni en ciclos de grado superior porque no los hay. No los hay. Lo único que podéis impartir es en las enseñanzas superiores, que las tenemos, en la RESAG, que las tenemos. Pedro, por favor, amplía ahí. Pero da igual. Es en el mismo caso. No, entonces tiene que darse lo primero. Ahí. El título superior de arte dramático. Porque no impartís ciclos formativos de formación profesional. No los impartís. No, es un error grave de esta convocatoria. Obviamente tendréis que ir allí para hacer vuestra programación, ¿no? Habéis ido allí. Conocéis esa norma, ¿verdad? Bueno, como esto lo preveía y algunos pues igual no lo conocían muy bien, pues he puesto ahí el de todas las enseñanzas artísticas superiores, excepto el de artes plásticas, que en la Comunidad de Madrid no tenemos enseñanzas superiores de artes plásticas. No, no, de cerámica y vidrio. Pero si tú tienes ese ciclo, que si está en toda la convocatoria... Sí, pero no me refiero al título superior. En la Comunidad de Madrid no se imparte. El de cerámica y vidrio no se imparte en nuestra comunidad. Bueno. Vamos a hablar ahora de la preparación de la exposición oral. Tiene que contener la programación, la unidad didáctica tiene que contener los objetivos de aprendizaje. Es decir, ¿qué pretendemos que aprenda el alumno con esos contenidos que le vamos a dar? Te has saltado y vas a explicar la evaluación de la programación, ya preguntado y has hecho un salto. La La siguiente. siguiente, esa, La siguiente. adelante, ahí. Ibas a explicar eso y tan... Que me quedé ahí con lo de los estándares de aprendizaje. Bueno, contribución de la programación al logro de los objetivos y adquisición de las competencias, la atención al alumno, estos que ya habíamos hecho que lo va a explicar Margarita con muchísimo detalle,
y luego el debate de la programación con el tribunal. Esto lo vamos a explicar luego al final, es que como no tengo mucha voz, y estas son las recomendaciones que había hecho antes, que al menos citéis la Orden 65/2015 y que hagáis referencia a las normas básicas también, que aunque sea el currículo de nuestra comunidad, que se sepa que ese currículo está basado en una normativa que implica las enseñanzas mínimas o el currículo básico, depende de las enseñanzas, se llama de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Para eso bachillerato es el Real Decreto 1105/2014. Esto solo aplica a ESO y bachillerato sin tener en cuenta la formación profesional. No, para la formación profesional tienes que citar el Real Decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas. Tiene que basarse en vuestra comunidad. Ahora, cita también, que es el que te da la competencia docente. Es cierto que hay algunos poquitos títulos de formación profesional que no están todavía regulados por la LOE, sino por la LOCSE. Y esos, en vez de tener un Real Decreto de enseñanzas mínimas y un decreto de currículo, tienen dos reales decretos, porque la Comunidad de Madrid no los desarrolló. Hay alguno, pues por ejemplo, el de TAFAC, ¿vale? Entonces, el Real Decreto ese, en la AFP no tenemos que... Ese no. El 1105 no. Bueno, estamos con el contenido mínimo de la unidad didáctica. Los objetivos de aprendizaje, es decir, qué pretendemos que aprendan, los contenidos, los criterios de evaluación y estándares que he dicho que tienen que ser coherentes con los procedimientos e instrumentos de evaluación. Importantísimo, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula. Pues si uno va a exponer, si uno va a hacer ejercicios, qué tipo de ejercicios. Por ejemplo, yo lo haría. Primero se expone tal cosa, a continuación se hacen tales ejercicios. O primero se hacen tales preguntas a los alumnos para que hagan una reflexión. A partir de esas preguntas se explica. Después de esa explicación se hacen estos ejercicios. En fin, cada uno como lo programe. Pero es muy importante que quede reflejado ahí el acto didáctico. Las actividades que ponemos, que pensamos hacer en esa unidad para que los chicos realicen su aprendizaje. Bien. En las enseñanzas de FP tiene que ponerse también las unidades de trabajo debiendo relacionarse con las competencias profesionales. Esto en las enseñanzas de artes plásticas y diseño pues se puede aplicar también. Ahora, en las de idiomas, ¿qué hacemos? Porque no dice nada. ¿Qué hacemos en las de música? En fin. Bueno, la calificación final de la fase de oposición, como hemos dicho, era el 60% de la prueba, las dos pruebas, perdón, el 60% de la nota final de la oposición, las dos pruebas valen igual y dentro de cada prueba, en la prueba 1, la parte A vale 70 y la parte B 30, y en la prueba 2 es al revés, la parte A vale 30 y la parte B 70. Ya estoy acabando. La fase de concurso. Tenéis que alegar los méritos y ponerlos en el anexo 4. Eso ya lo habéis tenido que hacer. Lo que no venga en el anexo 4 nos lo van a contar. Es la unidad gestora la que evalúa los méritos, excepto los del apartado 3.5 que los valora la comisión de selección. Pero el apartado 3.5 es, si no recuerdo mal, de los profesores de música, artes escénicas y de artes plásticas y diseño, nada más. Las listas provisionales de puntuación, cuando aparezcan, tenéis muy poquito tiempo para reclamarlas. Las listas provisionales. Tenéis 5 días hábiles, ¿vale? No se admite documentación nueva. Y una cosa, los errores materiales, de hecho, los puede corregir la propia administración, bien motu propio o bien porque se lo pidáis, aunque hayan pasado los 5 días.
se puede corregir eso en cualquier momento. Un error de índole aritmética, de que hay un error en la suma, ¿vale? Bueno, selección de los aspirantes, casi todo lo hemos dicho, pero es muy importante. Debéis realizar las actuaciones contenidas en el anexo 9 en el plazo de 10 días hábiles. El año pasado eran 20. Este año son, hace 2 años, en las de secundaria eran 20. Este año son 10. Todos los años alguien se queda sin la oposición porque esto no lo hace a tiempo. Todos los años alguien se queda sin la oposición porque no hace esos requisitos a tiempo. Si no recuerdo mal, hace 2 años hubo 5 o así en las de secundaria. Alguno de lengua. ¿Recuerdan el caso? Sí, unos, creo que sí. Y es una pena que después de haber estudiado, por no presentar a tiempo los papeles, importante, hay un papel que tenéis que pedir ya. Si alguno no tiene máster ni tiene CAP y lo que tiene una experiencia docente en centros de la privada, los centros de la privada en julio están cerrados. Así que pedid ya las certificaciones que acreditan que tenéis los 12 meses de enseñanza o los 2 cursos con anterioridad, si sois del cuerpo de profesores técnicos de FP, al 1 de septiembre de 2014, si sois de secundaria, al 1 de octubre de 2009. Hacedlo ya, porque en julio están los centros cerrados y la inspección no os lo puede hacer. ¿Se pueden afrontar después o...? No, eso lo tienes una vez que se ha aprobado. Una vez que se ha aprobado, tú tienes que presentar en el plazo de 10 días hábiles los... Lo voy a decir yo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque es que estos casos parece mentira. Luego lo vemos. Vamos a dejarle la voz. Bueno, la fase de prácticas incluye un periodo de docencia directa, también incluirá casi seguro un curso. Se evalúa solo con acto o no acto, al que le den no acto la puede repetir un año más. Y se puede pedir el aplazamiento de un año, pues por estar embarazada, por crianza de hijos, por fin, una serie de cosas. Antes también era por el servicio militar, pero ya eso afortunadamente no. Bueno, importante, este año no han incluido, creo que por primera vez, la exención para los que ya hubieran impartido docencia al menos un año en la enseñanza pública. La verdad es que no están obligados a eximirlos. El Real Decreto 276/2007 dice que la administración educativa podrá eximirlos. Este año no lo han incluido, pero la fase de prácticas luego se regula en una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos. A ver si es posible que lo pongan ahí, ¿de acuerdo? Porque de momento este año no hay exenciones. Esto nos lo pasamos y pasamos ya... No. Es lo de la adquisición de nuevas especialidades. Es muy útil, ¿eh? Yo os aconsejo que adquiréis luego nuevas especialidades una vez que hayáis aprobado. Estrategias básicas de actuación ante los tribunales. Bueno, primero, recordar llamamiento único, así que estricta puntualidad. Llevar la documentación. Evitar cualquier actuación que pueda ser interpretada como fraudulenta. Yo conozco a una persona que no creo que tuviera la intención de copiar, ni muchísimo menos, iba preparadísimo, pero hizo algo que pudo malinterpretarse y le echaron. Y fue una pena. Aprobó luego las siguientes, pero fue una pena. Importante, no olvidéis que pretendéis acceder a cuerpos de profesores. Hay que demostrar no que se domina la materia, sino también que se sabe enseñar. Eso es esencial. Tenéis que desarrollar el tema en su integridad, sin omitir ningún epígrafe. Se valora la originalidad, pero hay que demostrar que se conocen las posturas tradicionales. Y tenéis que tener mucha atención a los criterios de valoración que establecen las comisiones y que publican. Para las pruebas escritas, las lee el tribunal, por tanto, letra legible y sin faltas.
No podéis incluir nombre, ni firma, ni nada que rompa el anonimato. Bolígrafo azul o negro. Y, por supuesto, se trata de no soltar ahí una ristra de datos. Se trata de hacer un texto coherente, un mini ensayo. Por tanto, tenéis que elaborar un texto expositivo en el que haya coherencia con una ordenación lógica de las ideas, estableciendo claramente las partes, dividiendo en epígrafes, en apartados, subapartados y elaborando una exposición con progresión lógica, sin saltos de aquí para allá. Cohesión. Tenéis que usar los conectores. En vez de hacer reiteraciones, hacer revisiones a otras partes, pues como dije antes en tal parte. Y luego adecuación. Usar el lenguaje apropiado al acto que vais a hacer. Es decir, evitando vulgarismos y muletillas, empleando adecuadamente los tecnicismos, definiéndolos cuando sea preciso y explicando el empleo de los términos si se hacen en estilo especial, en sentido restringido, etc. Después, tenéis que preparar una disposición del texto que haga evidente su estructura, evitando que quede demasiado apretado. Y por último, numerar los folios. Para las partes orales, tenéis 1 hora para preparar la exposición de la unidad didáctica. En esa hora no podéis utilizar conexión con internet. Eso os lo va a vigilar el tribunal. Y os dejan llevar un folio, un guión con un folio por una cara que al final de la exposición tenéis que entregar al tribunal. Importante, cuando vosotros preparéis en esa hora que se os da, tenéis que determinar qué vais a decir en cada epígrafe y el apartado, constituyendo hacer el guión ese pequeñito, ¿no? Incluyendo, pues, y luego haciendo una especie de guión grande del que luego extraéis el que vais a hacer en pequeñito, en el que incluéis ejemplos. Y muy importante, en esa hora, haced un ensayo en mente de lo que vais a decir. Eso es importantísimo. ¿Vale? Y luego la exposición. Temple. El profesor se gana la vida hablando ante el público. Tenéis que evitar la repetición memorística y la monotonía en el tono. Por tanto, hay que dar la inflexión a la voz adecuada. Tenéis que poner pasión y dinamismo, pero sin pasarse. Importante, lo que en latín se llama obiter dicta, significa cosas dichas de paso. Es importante que el tribunal vea que manejáis el programa, que sabéis relacionar, pero no os centréis en cosas externas, en digresiones. Podéis soltar, pero sin centrándose en lo que hay en lo importante. Yo también os recomendaría corrección. Aquí ponía escribir en la pizarra. También Sí. me dijeron que no hacía falta porque como ya lo entregué la programación... Pues eso cada tribunal te va a decir. Si tu tribunal te dice que no, pues es que no. ¿Cómo lo voy a saber? Pues hombre, díselo que sí te lo permite. Importante, en cuanto a la postura, nada de sentados y nada de sentados en la mesa. De pie. Y con una postura correcta. La postura transmite muchas cosas. ¿De acuerdo? Sí. Y es más. Quizás no es lo más adecuado. Si tú escribes en la pizarra, por ejemplo, yo soy de latín, y yo en la pizarra escribiría una evolución fonética. Por ejemplo, pues que la determinada palabra del español procede de determinada palabra latina a partir de determinados pasos, algunos de los cuales tenemos documentados. Eso hay que escribirlo en la pizarra, ¿no? Bien, poniendo además con una serie de convenciones, con asteriscos los que no están documentados, etc. Eso te vale para pasearte también. ¿De acuerdo? Si escribís en la pizarra, en la que os dejen, a mí el latín me parece esencial, yo recomendaría, os voy a proponer un modelo. Vosotros veis a la mujer esta del tiempo que se llama Mónica López, pues no con tanto movimiento, pero sí con su dinamismo.
transmitiendo la pasión que ella transmite cuando nos dice que si las isobaras, ¿de acuerdo? Que los movimientos no sean tan amplios como los de ella, pero sí que sea su pasión y su dinamismo, ¿vale? ¿Verdad? Sí. ¿Se puede utilizar una presentación en PowerPoint para hacer... Bueno, vamos a ver. Si cogemos esperad, la compañera ha preguntado si se puede presentar utilizar una presentación en PowerPoint. La convocatoria anterior, la de hace 2 años, decía que el opositor tendrá que llevar los medios de los que pretenda valerse. Esta no lo pone. Si no lo pone, yo entiendo que no. Eso dio origen a multitud de problemas. De todas maneras, la comisión va a sacar unas normas con los materiales que se pueden emplear, los que no se pueden emplear, etc. Haced caso a lo que diga la comisión. Pero si uno... Eso es lo que se llama un argumento ex silentio, se llama en derecho. Si te dice si este año lo han quitado, es porque no. ¿Vale? Pero hace 2 años lo ponía. Para el debate, defender las opiniones con argumentos, sin descalificar las opciones posibles, porque no sabemos lo que opina el tribunal. Después, contestar de manera clara, precisa y didáctica. Cuidar la expresión, hilvanando bien las frases, evitando muletillas, estableciendo claramente las relaciones lógicas entre los distintos enunciados mediante los nexos adecuados. Atención, si no sabemos algo, no dar sensación de perplejidad. Hay que reconocerlo e indicar dónde y cómo se consultaría. Pues mire, ese dato no lo sé, lo consultaría aquí. ¿De acuerdo? Bueno, criterios de valoración por los tribunales, y ya creo que acabo, porque ya os he dicho que a mí me gustaba mucho hablar. Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. Claridad en la resolución de las cuestiones y problemas. Utilización adecuada de materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de la práctica. La valoración que otorga la comisión a cada parte. Tenedlo muy en cuenta. En el desarrollo del temario, no solamente los conocimientos científicos actualizados, sino también la estructura del tema, su desarrollo completo y la originalidad en el planteamiento. El que lo ponga, vamos a ver, eso tiene riesgos. Si el tribunal es muy bueno, no le gusta leer lo de la academia. Si el tribunal es malo, igual es en lo que se va a inspirar. Ahí es un riesgo. Si fuera a inspección, yo os recomendaría que no separarais demasiado, pero de los de las academias, pero en estos depende, depende. Hay tribunales a los que no les gusta leer lo de la academia. Sobre todo el presidente del tribunal, cuando es un tío muy bueno, valora que el tema sea original.